¿Qué es la paleontología? La paleontología, dicen los libros, es el estudio de los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Por lo tanto, los fósiles son todos aquellos objetos, todos aquellos restos, producto de la actividad de los organismos o del cuerpo de los organismos. En general uno asocia a un fósil como un hueso grande, sí, efectivamente, y hoy veremos algunos ejemplos. Pero fósiles pueden ser cosas tan diversas como un grano de polen, como una conchilla de un molusco, como otros microorganismos, como restos vegetales o de invertebrados. La paleontología es el estudio de todos esos restos que tienen una antigüedad mayor a 10.000 años. Ese es el límite arbitrario que se traza para considerar que esos organismos vivieron en el pasado. Y la paleontología, además, uno puede decir que es un viaje del espíritu, una reconstrucción de cómo era la vida antigua. Decía un gran paleontólogo, George Simpson, que el paleontólogo es como un cazador, pero lejos de matar, revive. Estamos ahora en Sauce, en el departamento de Canelones, en lo que en algún momento fue una estancia de don José Artigas. Estamos en el campamento paleontológico, donde muchos de nosotros estamos recobrando algunos huesos fósiles que más adelante les vamos a mostrar. Nosotros en la excavación lo que estamos haciendo es sacar agua de un arroyo, que es el arroyo del Vizcaíno, y esa agua la debemos sacar porque debajo de ella estamos encontrando montones de fósiles que luego vamos a ver. En el año 97, gracias a una sequía que hubo, se secó el fondo del arroyo y aparecieron muchos fósiles que gracias a los vecinos de la zona y algunos estudiantes del Liceo de Sauce pudieron ser recobrados, y gracias a que esos huesos se recuperaron estamos nosotros hoy acá recuperándolos como lo hacemos nosotros los paleontólogos para que esos huesos más lo que ellos encontraron en aquel entonces puedan contribuir a la ciencia. Estamos ahora en el arroyo del Vizcaíno, en la zona de la excavación paleontológica, donde se están descubriendo montones de fósiles. Lo interesante que tiene esta excavación es que para hacerla se tuvo que quitar toda el agua del arroyo, incluso se hizo un bypass para desviar un poco el curso del arroyo. Y en este momento yo estoy parada arriba de una represa de bolsas, y es como un puente que tenemos, que evita que el agua pase de este lado hacia la excavación y cubra todos los fósiles que justamente estamos descubriendo. Estamos trabajando ahora con 3 bombas. Esas bombas lo que hacen es justamente bombear el agua desde esa zona hacia esta otra para trabajar lo más seco posible y poder ver bien los fósiles con que estamos trabajando. Hemos podido extraer toda la parte del barro superior, que tiene una coloración así bien oscura, para empezar a dejar descubierto lo más posible el nivel fosilífero. El nivel de los fósiles está ubicado en un sedimento más bien arcilloso. Hay que proceder con bastante cuidado, porque si bien el nivel superior es bastante blando, la arcilla ya es un poco más difícil de trabajar. Acá vemos la coloración del hueso que está dentro de la arcilla, que es más bien una coloración rojiza. Cuando los encontramos más expuestos, tienen una coloración un poco más oscura. Acá tenemos un omóplato de un perezoso gigante del género Lestodon. Tenemos placas y algunos fragmentos de caparazón un poco más grandes, como este que vemos acá. Seguramente corresponde al Glyptodonte panoctus. En un campamento paleontológico también hay que cortar leña, porque no solo de huesos antiguos vive el paleontólogo. Pero bueno, voy a interrumpirlo ahora porque vamos allá, que me pidieron que les mostrase algunos de los hallazgos. Venga. Estos huesos pertenecen a individuos de la megafauna que habitó estas regiones hasta hace solo 10.000 años.
Esta megafauna estaba compuesta de unas 12 o más especies de mamíferos de más de 1 tonelada. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en África hoy en día hay 5 especies de mamíferos que superan ese tamaño. Así que un safari en el tiempo debe haber sido particularmente espectacular aquí en América del Sur. Este es un cráneo de gliptodonte. Ven los dientes y el paladar. Aquí está el agujero occipital. O sea, por acá salía la médula del animal. Aquí, guardado, hay otro fémur de un perezoso gigante. Se puede apreciar el gran tamaño. Este territorio era muy privilegiado en materia de fósiles, aunque es bueno destacar que este yacimiento en particular es, aún en ese contexto, bastante espectacular. Esto es una tibia de un perezoso gigante. Aquí va el pie, aquí viene el resto de la pierna. Y bueno, este hueso presenta algunas marcas que quizás cuando las estudiemos mejor podemos llegar a la conclusión de que fueron hechas por humanos. Esta es una garra de perezoso gigante, todavía con algo del sedimento que la acompaña. Con el estuche córneo, esta estructura realmente debería ser de dimensiones aún mayores. Estamos en el laboratorio preparando el material y comenzando a estudiarlo. Ese material que recogimos del campo, unos 200 huesos aproximadamente que levantamos del yacimiento. Quedaron algunos miles quizá que posiblemente iremos colectando en el correr de los próximos años, que tienen un extraordinario estado de conservación. ¿Verdad, Mariana? Sí, la verdad que uno lo puede preparar cómodo porque el hueso tiene una solidez muy, muy interesante. ¿Y por qué se acumularon estos huesos, Sebastián? Como vimos en el campo y ahora estudiamos en el laboratorio, la orientación de los huesos no se corresponde a la depositación de un agente como un arroyo, una corriente como un arroyo. Lo que vimos es que los huesos no siguen una orientación determinada, sino que están más dispuestos aleatoriamente. Eso nos está diciendo que el agente de transporte podría llegar a ser otro. Lo que estamos trabajando ahora, la hipótesis que estamos evaluando, es que estos huesos están allí porque hay evidencias de presencia humana. Las evidencias consisten justamente en la orientación, como decía Sebastián, en la presencia de algunas piedras, algunos elementos líticos que estamos estudiando ahora, tratando de corroborar o descartar la hipótesis de que puedan ser fragmentos de herramientas humanas, y finalmente marcas que los huesos tienen y que estamos intentando establecer también si se trata de la presencia humana en este lugar. Como se sabe, en la ciencia nada es verdad definitiva, por lo tanto estamos muy lejos, tan lejos como se puede estar, de tener nada confirmado. Pero las evidencias que estamos encontrando alientan nuestro optimismo. Y también desde el punto de vista de la antigüedad. Algunos de estos huesos fueron datados nuevamente con distintos procedimientos, y también un pedazo de madera que encontramos, aquí hay un pedazo mayor de ese fragmento de tronco que encontramos, nos dan una cronología que tiende a establecerse con mucha solidez en los 30.000 años. ¿Qué se hizo de estos grandes animales? ¿Por qué ya no están entre nosotros? Es una pregunta interesante porque, aunque las respuestas posibles son variadas y hay quien afirma que el cambio climático fue el responsable de su extinción, hay otro grupo de investigadores, entre los que yo tiendo a incluirme, que habla de que el impacto humano fue decisivo o fue de gran importancia. En América del Sur, por lo menos, este tipo de hallazgos de interacción entre humanos y megafauna son bastante escasos, así que allá en el fondo, donde se ve el yacimiento, se puede estar develando, aunque sea una pequeña parte de esa historia. ¿Qué se hizo de estos animales? Bueno, si los humanos tuvimos algo que ver, tenemos que encontrar evidencias de que los procesaron o los cazaron. En este lugar, hace algunos años ya se publicó un artículo en el cual se muestra una clavícula que presenta marcas que nosotros asignamos a herramientas humanas. Quizás podríamos entender que estos grandes mamíferos, a través de los 100 siglos que hace que ya no los tenemos entre nosotros, nos están diciendo
cuiden a la fauna y a la flora que hay ahora, cuiden el ambiente de hoy, porque puede pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Si así es, si ese apunte para la conciencia humana en el siglo XXI, si se puede acceder a ese aporte de estos fósiles antiguos, entonces quizás podemos decir que no se extinguieron en vano. Estamos encontrando una cosa muy inesperada, aún para mi propio prejuicio, ¿no? El tema es la edad, porque si al datar los huesos dan una edad tan antigua y las marcas se pueden atribuir a marcas hechas por humanos, eso es lo importante, porque estamos cambiando la edad en la cual hubo humanos en América. Lo que está planteado es que los humanos llegaron por el estrecho de Beringia hace 12.000 años aproximadamente. Hay un yacimiento de 15.500 en América del Norte, publicado hace poco, pero esto tiene el doble. Las edades que nos están dando a nosotros de alrededor de 30 milenios. Ya no pensamos en la entrada por Bering y en la marcha forzada hasta acá, sino que hay que plantear otro escenario.